Hoy vamos a ver este salmo, que es un salmo, es una poesía. Es, digamos, la típica poesía hebrea, que tiene también la estructura de ser un himno, este Salmo 29. Y la verdad es que es un salmo, yo diría, no sencillo de aplicar en la vida nuestra. Sin embargo, siempre hay algo importante que destacar. Yo estuve analizando esta estructura de este salmo y me di cuenta de que hay una palabra que se repite a lo menos 7 veces en estos 9 versículos, que es voz de Jehová. Voz de Jehová. Por lo tanto, el tema es la poderosa voz de Dios. La poderosa voz de Dios. Y nosotros sabemos, ¿cuántos creemos que Dios tiene una voz? Y esta voz se hace oír, ¿cierto? Se hace oír la voz de Dios. La palabra del Señor dice: mis ovejas conocen mi voz, ¿cierto? Y eso es importante, entender de que Dios tiene una voz y que sus ovejas reconocen su voz. También debemos decir que Dios tiene una voz poderosa y esta se hace sentir. Estuvimos mirando durante la semana Hebreos capítulo 1 y allí nos dimos cuenta de algo interesante que aparece sobre la palabra de Dios. Y dice: en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el versículo 2 dice: por quien hizo todas las cosas, y en el versículo 3 dice: quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, la creación Dios la hizo a través de la declaración de la palabra. Si nosotros miramos el Génesis, nos damos cuenta, en el capítulo 1, por ejemplo, versículo 3, dice: dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, y dijo sea la luz, y fue la luz, dice. Versículo 6 dice: luego dijo Dios, una vez más, haya expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios. ¿Se da cuenta? El proceso creativo de Dios es a través de la palabra. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y comienza a manifestarse la hierba en toda su variedad. Hierba que dé semilla, dice, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla entre en él, que esté en él sobre la tierra. Y fue así. Es decir, toda la declaración de Dios, toda la palabra manifestada de Dios, todo lo que fue la voz de Dios que llenó el universo, simplemente se manifiesta lo que Dios declara. Yo digo simplemente, pero tiene que haber sido un sistema, un proceso complejísimo, ¿cierto? Quizás aquí yo lo veo casi instantáneo. No lo sabemos si fue un proceso lento o si fue un proceso rápido o fue instantáneo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios lo dijo y eso ocurrió. Y hasta hoy la creación se sujeta a la palabra de Dios, viviendo cada criatura, cada ser, ya sea vegetal o animal, cada criatura se sujeta a la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a su propósito. Cada criatura cumple exactamente el 100% del propósito por el cual fue creado. Mire, qué interesante. No sé si usted lo ha pensado,
Pero eso es así. Cada criatura, ser vivo o no, cumple su propósito. También nosotros vemos que el Señor Jesucristo sujetó, por ejemplo, en Mateo 8:26, Él hace una tremenda demostración de la autoridad que tiene sobre la naturaleza. Mateo 8:26 dice y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque estaban en una barca, ¿cierto? Y estaban sintiendo que estaban en tremendo peligro. Y dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Él lo declara, Él habla, su palabra tiene poder, pleno poder. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Qué interesante. Ahora, el Señor espera que también su voz sea oída por los hombres. Dios espera que la voz del Señor sea oída por nosotros los hombres. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, la voz de Dios se hace oír, potente, plena, poderosa, en la creación. Pero curiosamente, la voz de Dios no se deja oír de esa forma en el trato de Dios con el hombre. Pero no es un Dios que se debilite por tratar con nosotros. Yo creo que muy por el contrario. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que cuando la palabra de Dios es enseñada, es predicada, es compartida, es una palabra que vale la pena considerarla, tomarla como literalmente es, una palabra que tiene vida, una palabra que tiene espíritu, una palabra que puede modificar la conducta de una persona, una palabra que puede cambiar el destino final de una persona, una palabra que puede elevar la calidad de vida de una persona. Una palabra que puede sacar a una persona de la esclavitud, puede sacarla del yugo, puede sacarla de vicios esclavizantes, pero siempre y cuando no endurezcamos el corazón. En Hebreos capítulo 2 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, usted recuerda, por ejemplo, los ángeles, Sodoma y Gomorra, por ejemplo, fue firme, y dice: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es una advertencia. Por muy suave que nos hable Dios, no significa que sea una palabra para que la rechacemos, para que la pensemos, para que la posterguemos o para que la cuestionemos, para que la pesemos si me gusta o no me gusta, si la tomo o no la tomo. Aquí es seria la advertencia. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4 dice:
Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, dice la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, la palabra se pierde. La palabra se desperdicia cuando no es oída con fe. Y eso está diciendo que el pueblo de Israel perdió la oportunidad de entrar. Si usted se fija, los capítulos 1, 2 y 3 de Hebreos habla del reposo. Y dice que tengamos cuidado, porque si no oímos con fe la palabra, podemos perdernos la oportunidad de entrar en este reposo que Dios nos ofrece. Qué importante es. Este salmo es una poesía hebrea. De acuerdo a su estructura, dijimos que es un himno. Este salmo pone en relieve la supremacía de Dios por sobre el mundo espiritual, versículos 1 y 2, por sobre la naturaleza, versículos 3 al 9, y por sobre la humanidad, versículos 10 y 11. El propósito de David en este salmo es que él, me parece, dicen los exégetas, los investigadores, que David compuso este salmo en medio de una tormenta, en medio de toda una manifestación poderosa de una tormenta eléctrica con mucha lluvia y relámpagos y truenos y todo eso. David pensó en la palabra de Dios, en la voz de Dios, manifestándose en esa tormenta, en esa experiencia. Este salmo comienza con una invitación o convoca al mundo angelical y a todos los poderosos a darle tributo y honra a nuestro Dios. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de entrar en el tema. ¿Qué le parece? Tenemos expectativas, ¿cierto? La supremacía de Dios sobre el mundo espiritual. Sobre el mundo espiritual. La voz de Dios suprema, la gracia, la gloria, el poder de Dios está por sobre todo lo que hay en el mundo espiritual. Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, y dad a conocer la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, y adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Los seres celestiales, dice, oh hijo de los poderosos, se refiere al mundo angelical, a los tremendos y poderosos ángeles. Los seres celestiales deben tributar a Jehová, Dios, esa honra, como un clamor, como una aclamación hímnica. En la aclamación de la entrega, se le entrega a Dios y se le dedica a Él honra y gloria por ser el más fuerte y más poderoso. Se toma este salmo, y yo lo encontré como una referencia acerca de una poesía pagana que ponía de manifiesto el poder de esos dioses paganos. Entonces el salmista David toma más o menos este concepto y él convoca a poner a Dios por sobre todas las creencias, por sobre todos los ídolos y por sobre todas las deidades que el mundo pagano de la época tenía, y él convoca al mundo angelical a exaltar y darle a Jehová gloria y poder. Tributar significa
pagar tributos, ¿cierto? Significa como una obligación, significa un impuesto, significa una deuda que los contribuyentes tienen con la máxima autoridad. Y en el fondo, hermanos, nosotros somos también convocados a este pago del tributo justo a nuestro Dios. Todo el mundo angelical tiene la obligación de cantar alabanzas y de tributar a Él honra y gloria. Se observa esto como una deuda que debe ser pagada, exaltar su gloria y su poder reconociendo su gloria, manifestar el agradecimiento, honrarle, exaltarle. Versículo 2 dice, dad a Jehová la gloria debida. Fíjense, aquí ahí, en el versículo 1 aparece la palabra tributad. Y aquí habla de debida, ¿cierto? Habla de débito, es decir, de una deuda. En el término contable, ¿cierto? Los débitos son deudas. Por lo tanto, en este versículo se enfatiza una vez más el sumarse a esa invitación. Hermanos, y nosotros como iglesia realmente deberíamos considerar esto como una obligación moral, como una actitud agradecida, recíproca, como una forma, hermanos, de adorar a Dios, no porque sea nuestra obligación, sino que más bien de algo que fluya de un corazón agradecido. ¿Nos cuesta alabar a Dios? ¿Se suma usted a esa invitación? ¿Se suma usted en una actitud de deuda de gratitud o deuda de honor cuando le cantamos y adoramos a Dios? ¿Se suma usted a eso por sentir que es su deber corresponder al amor que Dios le ha dado? ¡Qué interesante! Admirar la hermosura de su santidad perfecta, completa y plena. Me asombra la santidad de Dios. Me desafía tomar conciencia de su santidad. Me hace sentir tan inferior, tan limitado, cuando me detengo a pensar en la santidad del Señor. Tan santo. Qué bueno, hermanos, tenemos un Dios tan santo. Por lo tanto, en ese tributo, en esa supremacía, nosotros destacamos que nuestro Dios está por sobre el mundo angelical, el mundo espiritual, por sobre todo eso. Pero vamos a ir entendiéndolo mejor ahora cuando hablamos de la supremacía de Dios sobre la naturaleza. Por sobre la naturaleza. Y aquí entramos en materia. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. La voz de Dios sobre las aguas. Dice Génesis 1, versículo 2, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos a un Dios aquí en el Génesis manifestando su voz, el murmullo creador de Dios. ¿Cómo habrá sido eso? Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho o David Yonggi Cho ahora. Bueno, él dice que ese versículo que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas habla de
la incubación de la creación. La incubación es como cuando una gallina está incubando, ¿cierto?, lo que es un huevo para transformarlo, ¿cierto?, en una criatura, en un ser similar a él o a ella, ¿cierto? Entonces, cuando habla de este proceso creativo, cuando miro esta voz de Dios sobre las aguas, y truena el Dios de gloria, y Jehová sobre las muchas aguas, vino a mi mente eso, de la presencia de Dios en el Génesis 1:2 creando. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, los mares, los lagos, los ríos, la lluvia, la tormenta, las olas. Uno ve, ¿cierto?, la majestuosidad de todo esto. Pero por sobre toda esa majestuosidad de las muchas aguas está Dios, tronando, manifestando su voz. Esta forma poética de la supremacía de Dios sobre las aguas, a mí personalmente me habla del trato de Dios con nosotros. Me hace pensar eso, aguas que sacian mi sed. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una sed tremenda alguna vez? Qué alivio, ¿cierto? Es encontrarnos con un vaso grande, ¿cierto?, de agua pura y fresca y cristalina, como dice un hermano que va a ser muy citado durante este mes. Pero cómo es de reconfortante y gratificante ese vaso en medio de la sed extrema. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado así, tal vez sedientos, a la casa de Dios? Y hemos encontrado aquí esa agua. Ven a beberla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma y refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida. También aguas que me hablan al corazón, aguas que me consuelan. Qué distinto es, hermano, cuando una persona que ha llorado y dice, por ejemplo, David, que cuando él perdió a su hijo, murió su hijo, lloró tanto. Sin embargo, en un momento, él toma la decisión de ir y lavar su rostro. El agua sacó toda la tristeza, sacó todo el dolor, sacó la pena y le dio un nuevo semblante. Así también las aguas pueden darnos a nosotros ese consuelo y esa fortaleza. Aguas que nos consuelan, aguas que nos hablan al corazón, aguas que nos purifican y nos limpian. Ustedes están limpios, ¿cierto?, por la palabra que yo les he hablado. Cuando Pedro le dice, Señor, tú no me lavarás los pies. Y el Señor les dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Hay un pasaje muy hermoso que está en Ezequiel capítulo 47. Dice, versículo 3. Y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Estas aguas salían del templo. Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. En un retiro que tuvimos, había una enseñanza que hablaba acerca de estas aguas del río. Y las aguas del Espíritu. Está hablando de las aguas del Espíritu, que primero limpian y santifican nuestros caminos, los pies. Pero eso no es suficiente, sino que nos invita a ir más allá,
a lo más profundo, hasta las rodillas, y eso nos habla de nuestro tiempo de oración. Luego de los lomos, dice, nos hace avanzar, y ya en los lomos está el esfuerzo, el trabajo. Pero después llega un punto en que ya no puede, las aguas sobrepasaron y él solamente puede nadar. Y en el fondo, el anhelo de Dios es que nosotros nos sumerjamos tanto en las aguas de su Espíritu, que Él nos lleve, que Él nos dirija, que Él decida por nosotros, que Él nos lleve a donde nos quiera llevar. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y versículo 7, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y el 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Qué hermosa conexión, ¿cierto? De lo que es el poder de Dios, la voz de Dios tronando sobre las aguas, y el trato de Dios con nosotros, donde nosotros tomamos la palabra y podemos aplicarla en nuestra necesidad. ¿Cómo ha sido el trato de Dios en este tiempo en que la palabra ha llegado a usted? ¿Ha llegado como un trueno o ha llegado simplemente como un murmullo o como un silencio o una voz tan silenciosa, tan suave? Versículo 5 dice, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Ahora estamos hablando de la voz de Dios sobre estos árboles magníficos. Los cedros, árboles muy valiosos porque crecían derechos. Crecían muy derechos. También eran árboles muy robustos. Costaba mucho poder abrazar un árbol porque eran muy fuertes, muy anchos su tronco. Pero también eran árboles muy altos. Fíjese, derechos, robustos y altos. Todo esto, esta magnífica expresión de la naturaleza, ¿cierto? Vegetal, sin embargo, la voz de Dios quebranta esos cedros. Quebrantó, dice, los cedros del Líbano. Y esto me hacía pensar, hermanos, en el orgullo humano. El orgullo del hombre. Derecho, no necesito nada, estoy bien. La autosuficiencia. La arrogancia. La indiferencia. La soberbia de haber crecido tan alto, tan derecho y tan fuerte. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero yo trataba de comprender la palabra. Así como Dios quebranta esos árboles con la voz, su voz tronando. ¿Ha visto en los temporales, vendavales, cuando los árboles grandes caen? ¡Wow! Es toda una cosa muy impresionante, ¿cierto? Porque el árbol es tan pesado y sacude sus ramas, ¿cierto?, contra la tierra y destruye todo lo que está ahí bajo, ¿cierto?, esa caída, y levanta una polvareda y ahí queda. Yo creo con todo mi corazón que Dios también quiere a nosotros quebrantarnos. Quiere derribar nuestro orgullo. Quiere que saquemos nuestra autosuficiencia, nuestra indiferencia, nuestra arrogancia, la soberbia.
Dios quiere quebrantarnos convenciéndonos de nuestro pecado. Dios quiere quebrantarnos para llevarnos a un arrepentimiento. Dios quiere quebrantarnos para quitarnos el orgullo. Pero Dios quiere quebrantarnos para edificar nuestra vida. ¿De qué sirve si un árbol queda perpetuamente allí? Creo que les compartí la historia de un hombre que tomó un trozo de madera, de un árbol, muy buena madera, y comenzó este hombre a maltratar ese trozo de madera. Le metió un torno para desgastarlo, y mucho y harto rato estuvo en eso. Luego de eso tomó unos taladros muy afilados y comenzó a perforarlo una y otra vez. Luego de eso tomó unas escofinas y comenzó a sacar más durezas y a pulirlo, y tomó unas lijas y comenzó a refregarlo. Y ese trozo de árbol no entendía por qué ese hombre le daba ese trato. Y después de eso, que lo tuvo ya pulido, comenzó a soplar sobre él. Y presionaba sobre las perforaciones que habían en sus costados. Y él jamás imaginó que de sí mismo iba a salir una melodía tan hermosa. Hermanos, el quebranto de Dios es para que nosotros demos las notas que Él quiere sacar de nosotros. La arrogancia, la soberbia nos va a mantener erguidos, nos va a mantener en la altura, nos va a mantener robustos, pero inútiles para los propósitos de Dios. Entonces ahí él entendió que su vida simplemente tenía sentido cuando este artesano, músico, pudo, este luthier, así se llama el que fabrica los instrumentos, este luthier pudo ver que en ese palo inútil, que tal vez podría calentar las manos de algún friolento en invierno, podría darle un uso mucho más honroso. Así también en nuestra vida, hermanos. El Señor quebranta los cedros del Líbano, quebrantó los cedros para sacarlos de esa arrogancia y de esa soberbia, para hacer de él, de estos árboles, algo diferente, ajustado a su propósito. Damos gracias al Señor por la palabra, ¿cierto? Versículo 6 dice: la voz de Dios los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Aquí está hablando del monte del Líbano y del monte Hermón, que también tiene este nombre Sirión. Los hace saltar, los hace temblar. Y esto me habla también, versículo 8, la voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Aquí esto está hablando acerca del efecto de un terremoto, de un temblor fuerte. Están allí esos montes tan, yo diría, altos. Si usted mira, por ejemplo, el Salmo 133, dice como el rocío del monte Hermón. El rocío del monte Hermón, es decir, es un monte tan magnífico, alto, mucha piedra, pero arriba tiene la nieve guardada, atesorada para el verano. Y ese monte es el que podemos decir que las brisas de ese monte traen el rocío para nutrir todo el campo vegetal. Por lo tanto,
esta palabra nos lleva a reflexionar de que la voz de Dios puede hacer saltar a un monte, a una montaña, la hace temblar, la estremece, la sacude. Pero en cuanto a mí, Dios también debe hablarme. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, recordamos el 27F a las 3 y algo de la mañana? ¿Cuántos estaban desvelados mirando el Festival de Viña? ¿O cuántos ya estaban en plácido sueño cuando comienza esto? Y yo me he dado cuenta que el chileno tiene como un oído especial, ¿cierto?, para detectar los movimientos telúricos y se despierta rápidamente. Y lo primero que viene es, está temblando. Está temblando, ¿cierto? Lo segundo es que uno dice, ya va a pasar. Pero si no pasa, uno dice, wow, ¿cierto? ¿Me levanto o no me levanto? Lo tercero es, ¿cómo está mi familia? ¿Cierto? Lo cuarto, ¿arranco o no arranco? Sí, sí. Las puertas, para que no se traben, se comienzan a abrir. Pero aún así, eso sigue. Casi 3 minutos fue ese magnífico terremoto, ¿cierto? Yo digo magnífico porque yo en mi vida había tenido un terremoto tan fuerte. Recuerdo uno de marzo del año 63, recuerdo uno de marzo también del año 85, pero este realmente fue espectacular, ¿cierto? Largo, fuerte, y que en realidad, hermanos, me llegó a pensar cómo estoy con Dios. Los otros no tanto, pero este sí. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Qué pasa si hasta aquí nomás llegamos? ¿Quién me reclama? ¿O los cielos o el infierno? ¿Quién me reclama? ¿Verdad? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi fe? Hermano, uno piensa todo eso en ese poco lapsus de tiempo. Uno lo piensa realmente. Ahí es donde se saca o se pone en evidencia sobre qué o en qué yo he edificado mi vida. Si mi vida está edificada simplemente en ese monte, yo no tengo esperanza. Pero si mi vida está edificada en la roca que es Cristo, yo sí puedo decir que aunque el monte se caiga y se deshaga, hermanos, por el sacudón que Dios puede enviarle, aún así creo que yo estoy firme, parado sobre la roca y nada me puede mover. Pero yo tengo que tener esta convicción que así como el monte puede ser sacudido, también Dios puede sacudir mi vida. Y no necesariamente a través de un temblor de tierra, sino que puede venir otro tipo de tratos donde Dios puede hacerme pensar qué yo estoy haciendo con mi vida, dónde yo estoy edificando mi vida, en qué estoy poniéndola. Este monte Hermón tenía el propósito de guardar la nieve para el verano y devolverla poco a poco en forma de rocío para saciar y alimentar los valles. Si así los montes cumplen el propósito de Dios, ¿de qué forma Dios, hermano, hermana, debe hablarte para que tú realmente te sujetes a Él y cumplas su propósito? Qué interesante, hermanos, es pensar en eso. Por ahí otro texto dice que Dios mira la tierra y la tierra tiembla. Pero cuando nosotros somos los que debemos o tomamos las decisiones que marcarán un antes y un después en nuestra vida. Dios quiere que nos sujetemos a Él y que cumplamos su propósito. Y cuando peleamos con eso, la verdad, hermanos, la verdad es que tal vez nos pueda ir bien en el ámbito terrenal,
Pero delante de Dios seremos pobres, desventurados, ciegos y desnudos. Versículo 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Derrama llamas de fuego. Tal vez David estaba observando una tormenta eléctrica y tal vez él veía cómo se encendían ciertos incendios espontáneos por los rayos. Rayos, relámpagos, tempestades, truenos. Y Dios está por sobre eso. Voz de Jehová, sobre eso. Dios está por sobre el fuego y tiene el control de todas las fuerzas de la naturaleza. El fuego me hace pensar, hermano, y venía a mi mente cómo Dios utiliza el fuego para llamar a un hombre, por ejemplo. En el desierto, anónimo, perdido, sin ya propósito alguno en su vida, resignado a un destino anónimo, sin mayor protagonismo que el de pastorear ovejas ajenas, pero sin embargo una zarza ardiendo. Y me imagino, hermano, porque el espino, ¿cierto?, chisporrotea, ¿cierto? Yo tengo mucho cuidado con el carbón de espino cuando he tenido la oportunidad de hacer un fueguito, ¿cierto? Pero el espino tiene esta particularidad. Imagínense un espino completo ardiendo de esa forma, iluminando todo y dando calor. Y Moisés tal vez pensó que era un incendio espontáneo por el calor, por el reflejo. No lo sé, pero sin embargo se quedó a mirar ese espectáculo. Pero curiosamente dijo, ya ha pasado un buen rato y esto no se quema todavía. Y tal vez siguieron pasando las horas en esa, podríamos decir, en esa visión, Moisés, del fuego. Hasta que Moisés se acerca más y Dios le dice, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Ahí Moisés entendió que Dios estaba en ese fuego. Pensando, hermano, en esa primera orden que Dios le da a Moisés. Primero, el lugar santo. Segundo, quitar el calzado. Porque sabe, hermanos, que creo que lo compartí en una vez anterior. El calzado es una protección, ¿cierto?, que nosotros usamos para caminar rápido. Pero cuando nos quitamos el calzado es porque nos estacionamos, es porque nos detenemos. En el fondo, lo que Dios quiso decirle a Moisés, Moisés, por favor, estaciónate aquí, detente por algún tiempo, necesito hablar contigo. Y dígame, hermano, si no le pasa a usted que cuando llega a la casa del Señor, a veces venimos pensando en lo que teníamos que haber hecho y estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Pero sin embargo, cuando estamos en la casa de Dios, debemos recordar esta visión de Moisés, de la zarza ardiendo, en que Moisés recibió la orden de Dios, saca tus zapatos. No quiero que piensen que te vas inmediatamente, quiero que te detengas, quiero que pares. Wow. Necesito tratar contigo. Y era porque Moisés recibió un llamado de Dios. Un llamado. Es decir, la profesión de Moisés como pastor de ovejas ajenas se terminó ese día. Porque Dios le dio otra instrucción. Hermanos, en la manifestación del fuego, Dios puede hacer cambiar radicalmente el rumbo de tu vida. Dios puede darte un propósito, Dios puede darte una orden. El Señor puede hacer un trato contigo para algo que tú jamás pensaste que Dios te necesitaba. El fuego.
también este fuego, yo pensaba en que cuando Dios nos bautiza, fíjese que la predicación de Juan el Bautista, Mateo 3:11, porque Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, ¿cierto? Pero en el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Es diferente. El fuego es tipo de la presencia de Dios en nosotros. El fuego es tipo de esa gloriosa presencia. Si usted mira, por ejemplo, el fuego de Dios es también para iluminar nuestro camino. Éxodo 13:21, cuando va el pueblo de Israel peregrinando por el desierto, dice que había una columna de fuego durante la noche. Éxodo 13:21. Espero no ir muy rápido. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. En la noche, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, de igual manera. No en las obras de las tinieblas, sino en las obras de la luz, tanto de noche como de día, porque el Espíritu Santo, ¿cierto? Este fuego alumbra tu camino. También, hermanos, el fuego me habla a mí de la experiencia de Elías cuando desafía a los profetas de Baal. Y Elías construye el altar. Elías troza, ¿cierto?, la leña y pone allí los bueyes y los acomoda. Y dice: el Dios, ¿cierto?, que responda por medio del fuego, ese es el Dios verdadero. Y los profetas de Baal estaban todos tan entusiasmados que Baal iba a contestar. Pero nuestro Dios está por sobre el mundo espiritual. Y fue el fuego lo que cayó. Por lo tanto, la presencia del fuego implica también el respaldo de Dios sobre sus siervos. También el fuego es tipo de la pasión que Dios pone en nosotros por Él, por su palabra y por el servicio. En Jeremías 29, Jeremías dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Está hablando Jeremías, frustrado por tanto sufrimiento. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hermano, eso es el fuego, es lo que marca tu vida en un propósito. Es lo que marca tu vida, es lo que te apasiona, es lo que realmente está dentro de ti y sientes como que es para lo que tú naciste. Eso de servir a Dios en lo que Él te pone delante de ti. En realidad, hermano, a veces somos muy propensos a desanimarnos, a desalentarnos, a encontrar excusas para no hacer las cosas, pero cuando está el fuego del Señor metido dentro de ti, como un fuego que quema tus huesos, aunque no haya nadie, aunque no vaya nadie, tú estarás, porque ese fuego no te deja tranquilo, no te deja en paz. Tú sabes que Dios te necesita en eso. Y eso se apodera de tu corazón. También el fuego ilustra su palabra. En Jeremías 23,
29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña. Dígame si en más de alguna ocasión Dios no le ha hablado al corazón como un fuego quemando las impurezas que hay en su alma, un fuego limpiando, un fuego ardiendo y provocando en usted una transformación, así como Juan el Bautista, que era una antorcha encendida por Dios, que alumbraba, que se quemaba permanentemente por la causa del Señor. Después dice, versículo 9: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Tal vez David pudo ver el efecto de un rayo que desgajó una rama de una encina, un árbol realmente de una calidad, su madera dura, resistente, firme, hermosa para la fabricación de muebles o puentes, etcétera. Pero sin embargo la voz de Dios puede desgajar esa encina. Y cuando se desgaja una rama de un árbol, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente uno ve lo blanco, el interior, ve, ¿cierto?, las vetas de ese tronco. También puede palpar la humedad de la savia, ¿cierto?, que ha estado recorriéndola. En el fondo, hermanos, aquí está diciendo: y desnuda los bosques, desgaja las encinas y desnuda. Esto me hacía pensar en que Dios descubre aún lo más oculto, en que Dios saca a la luz lo que está escondido, lo que hemos tapado, lo que hemos disimulado, lo que hemos callado, lo que a nadie nos hemos atrevido a decir. Sin embargo, Dios lo descubre, Dios lo saca a la luz, todo lo que está escondido. Esto me habla de que a Dios no se le puede ocultar nada. La palabra de su poder puede hacer esto en lo natural, pero en su trato de la palabra de Dios con usted, en la vida del hombre, Dios también puede entrar en lo profundo, en lo oculto, en lo secreto, en lo más íntimo. Cuando Dios te habla de esa manera, es porque Dios quiere sanarte desde adentro, curarte de eso tan triste y vergonzoso que has llevado oculto por tantos años. Cuando Dios quiere sacar algo a la luz, es porque Dios quiere también poner la sanidad, quiere curar y sanar el alma. Lo que has ocultado por tantos años, Dios lo quiere sanar para liberarte de eso que se ha transformado en una carga silenciosa pero presente, para que dejes de llevar esa carga, dejes de cargar esa culpa de vergüenza, porque Dios es quien te sana. Y dice: en su templo todo proclama su gloria. ¿Por qué? Porque en su templo, en su casa, encontramos refugio. Es aquí, hermanos, donde encontramos refugio. Es aquí el lugar donde encontramos protección. Es aquí donde Dios nos cura, nos consuela y nos alimenta. Es aquí donde encontramos familia. Es en la casa de Dios donde te recibe Dios como tu Padre. Su deseo es que vuelvas a su casa para que te quedes en ella. En su templo todo proclama su gloria.
Y finalmente, decimos, tercero, la supremacía de Dios sobre la humanidad. Son solamente 2 versículos. Dice: Jehová preside en el diluvio. Esto dice los comentarios que David estaba recordando tal vez la catástrofe natural más grande que tuvo la historia humana, que es este diluvio. Aunque fue así, David reconoce que es Dios que está por sobre ese diluvio. Él está sentado en su trono. 130 años predicó Noé. 130 años tomó para construir. Y sin embargo, usted conoce los resultados. Nadie recibió, nadie escuchó, nadie creyó, solamente su familia. Pero aún así, el Señor está sentado en su trono y Él reina sobre las lluvias. Qué interesante es cuando miro, por ejemplo, Isaías capítulo 55, versículo 10. Habla de los propósitos de la lluvia y de la nieve. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aún así, hermanos, siempre Dios tiene propósitos con la lluvia. Esto me hace pensar en que el Señor, en su gran amor, sigue reinando. Y el versículo 11 me habla de 2 promesas muy poderosas. Dará poder a su pueblo y bendecirá a su pueblo con paz. El Señor es el que da la fuerza o el que da la fortaleza a sus hijos. Y es el Señor el que bendice a su pueblo. Sorprendentemente, maravillosamente, Dios siempre bendice a su pueblo. Apocalipsis 3:20. Hemos citado muchas veces este texto y con esto vamos concluyendo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz. Hermano, me hacía pensar esto y realmente me quebrantaba, porque yo veía la manifestación de la voz de Dios sobre las lluvias, las tempestades, sobre los montes, las montañas, sobre los árboles magníficos. Pero sin embargo, la voz de Él, ¿cómo me viene? Suave, casi imperceptible a veces. Si hoy oyeres mi voz, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Hermanos, pensé en Adán y Eva cuando le fallan a Dios. Y se dan cuenta del error, del pecado cometido. Se ocultan. Pero, ¿qué dice la palabra? Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Yo no sé si Dios estaría tarareando alguna canción dedicada por algún ángel, o si Dios estaría simplemente musitando algo. A veces tenemos hábitos, ¿cierto?, de
de no estar en silencio cuando estamos haciendo algo, pero ellos oyeron la voz de Dios. Y el Apocalipsis también tiene este mismo énfasis. Cuando Dios trata con ellos en el Génesis, es como la misma promesa que aparece aquí en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La pregunta, hermanos, es: ¿cuál es tu reacción cuando Dios te habla? ¿Cómo es que tú reaccionas? ¿Tomas alguna decisión? ¿Olvidas fácilmente lo que Dios te dijo? ¿O lo tomas en cuenta? ¿Lo apuntas? ¿Lo registras? ¿Lo incorporas en tu vida? Porque si todo cumple el propósito solamente por la voz que Él declara, ¿por qué nosotros no podemos ser iguales? Simplemente porque tenemos la capacidad de pensar y de razonar y de cuestionar, de rechazar o aceptar. Pero cuando metemos la palabra de Dios en nuestros procesos intelectuales, nos perdemos realmente lo mejor. Porque si aceptáramos con fe, como decía Hebreos, porque no escucharon con fe, se perdieron la gran bendición de no entrar en el reposo de Dios. Hermanos, Dios te puede hablar como lo hizo con Samuel, dormido, y de repente Samuel se incorpora y va donde su jefe, su padre adoptivo, su pastor, y le dice: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y le dijo: no, son cosas tuyas, anda y acuéstate nomás, chiquillo. Y siguió Samuel dormido otra vez, y nuevamente la voz suave. Hermanos, otra vez Samuel se incorpora y va otra vez: Elí, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Ahí entendió este hombre de Dios que Dios, llamándole suavemente, le dijo: mira, cuando nuevamente te llame, dile: habla, porque tu siervo oye, y me dices todo lo que Él te diga. Hermanos, ¿cómo reacciona usted cuando Dios le habla? Yo miro el contraste de la voz poderosa de Dios sobre el mundo espiritual, sobre la naturaleza, pero sin embargo sobre la humanidad. Es suave. Es suya la decisión. Oramos. Señor, te damos gracias. Tu palabra nos confronta. Tu palabra, Señor, nos hace sentirnos tan incómodos, tan necesitados, tan a veces necios, por no tomarla con la delicadeza, con la seriedad, con la solicitud, con la diligencia que ella amerita. Padre, pero tú sigues hablando a tu pueblo, tú sigues tratando con tus hijos, tú sigues llamando personas a tu servicio, tú sigues sanando heridas, tú sigues, Señor, curando traumas, tú sigues, Señor, sanando aún lo más oculto y lo más vergonzoso, tú sigues sacándolo a la luz para sanar corazones. Te pido, Padre, que en esta mañana tu presencia, tu gloriosa presencia pueda hacernos recapacitar en la forma en que hemos enfrentado nuestra relación contigo y con tu palabra. Como decía tu hija, Señor, este es el mes de la Biblia, es el mes de la palabra. Señor, que pongamos en relevancia una vez más el valor que debe tener tu palabra en nuestras decisiones, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma, Señor, de proyectarnos hacia el futuro, que debe ser, Señor, siempre tu propósito, tu plan, tu obra, tu reino. Gracias te doy, Señor, por lo que has tratado con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.